Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, referirme a lo que es el capítulo de disposiciones varias, respecto a algunas de las consideraciones que se plantean con respecto a la redacción de diferentes artículos que comprenden, sí, lo que vienen siendo los acuerdos de negociación salarial con el sector público y en particular con la administración central, que están comprendidos en el artículo 3 y 4. Eh, lo que tenemos para decir en realidad es que, en primer lugar, está claro que en esta coyuntura, este es el acuerdo que se da en el marco de lo posible. Nosotros respetamos, obviamente, la independencia con la que se han manejado los sindicatos en este sentido. Hemos sido altamente críticos y críticas de lo que viene siendo justamente la dinámica salarial en el Uruguay, y en realidad lo que decimos es, bueno, así en estas condiciones en las que también recibimos a COFE, por ejemplo, para explicarnos, bueno, cómo iba a darse esta recuperación salarial, porque acá hay algunos conceptos que son un poco difusos. En realidad la recuperación se va a dar con suerte para el 78% de los trabajadores del sector público. También es cierto que lo que nosotros planteamos es que se hacen afirmaciones permanentemente en la prensa que no se pueden sostener. No se puede sostener que va a haber aumentos de salario real en términos de un crecimiento de 6% del salario, como se hizo aquí, se hizo en prensa, se hizo en sala, justamente porque en realidad lo que sucede es que acá se está perdiendo de vista que para hablar de ganar salario, bueno, tengo que interrumpir la pérdida salarial, tengo que recuperar y empatar contra la inflación, y además lo que tengo es que empezar a crecer por encima. En este marco de discusión de esta rendición de cuentas, esto no se asegura en realidad. Lo que vienen a plantear los diferentes sindicatos integrantes de la COFE, por ejemplo, es que los trabajadores... Ay, yo le voy a pedir, por favor, que me amparen el uso de la palabra porque es muy difícil. Sí, diputada, tiene razón, diputada Díaz. El arranque de esta jornada no ha sido fácil y le pedimos disculpas. Por lo pronto, al resto de los diputados se pueden guardar silencio para que la señora diputada Díaz pueda continuar con su exposición. Adelante. Gracias. No necesito que se queden totalmente en silencio porque estas sesiones son muy complicadas y largas, pero está un poquito menos de volumen. Gracias, presidente. No, decía que en realidad hay algunas afirmaciones que se hacen o desde el desconocimiento total, o que de verdad son difíciles de sostener cuando hablamos de los niveles de crecimiento que se aseguran, ¿no? Se planteaba en el caso de la Universidad de la República, se planteaba en el caso de los gremios de la educación, esto del 6% de aumento real, y así ha quedado en actas de este Parlamento, y en realidad de lo que hablamos es de que con estos niveles de aumento y de cálculo de lo que ha sido la pérdida ajustada a índice medio de salario y no a lo que es lo que fue la corriente de calcular por IPC acompañando la inflación, bueno, en realidad la pérdida ha sido mayor, eso lo han planteado trabajadores y trabajadoras, pero además lo vienen a plantear y lo han dejado en versión taquigráfica también cuando recibimos como delegaciones a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Ayer escuchaba que se hacía mucha mención a la pandemia, al rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Sin embargo, lo que dice, por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública es que quienes van a lograr tener recuperación y aumento salarial, crecimiento de salario, son los salarios de ingreso a la función, es decir, los salarios más sumergidos de toda la salud pública. Ese es el apoyo que se le da a esos funcionarios de la salud. Ni que hablar de los niveles salariales que tiene hoy la Universidad de la República. Entonces, hablar justamente de un incremento de 6% es por lo menos incierto, está rodeado de incertidumbre. Con respecto a lo que sucede luego
En este proceso donde se negoció con la administración central, el gobierno eligió marcar diferencia entre los trabajadores del sector público y entonces beneficiar a los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior y además también a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Defensa. Y entonces lo que vemos es que aparecen bolsones de dinero que nadie sabe cómo se van a repartir, porque además se han hecho tantas afirmaciones con respecto a cómo se va a dar este incremento diferencial que realmente nos gustaría verlo escrito. Se habló ayer de un piso salarial para la policía de 50.000 pesos nominales. Eso nadie lo escribió. También se habló del 2,5% por encima del acuerdo que se ha logrado con el resto de la administración central. Tampoco nadie lo escribió. No sabemos, se habló, por ejemplo, en el momento en el que se cerró ese acuerdo con los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior, que efectivamente el aumento se iba a dar teniendo en cuenta principalmente a los grados más bajos de la policía. Tampoco se escribió. Lo mismo pasa con defensa. En el caso de defensa, Uruguay viene en una tendencia hace muchos años ya. Y se ha financiado de diferentes maneras. Con recorte de vacantes, siempre con una tendencia subalternista, por decirlo de alguna manera, de beneficiar justamente al personal subalterno con mayores incrementos salariales con respecto a la oficialidad. Eso no está escrito hoy. Se le da una bolsa al Ministerio de Defensa. Entonces esto implica que no sabemos, por ejemplo, cómo el Parlamento acuerda, dónde plasma sus acuerdos. Porque entonces es lo mismo que se hiciera en la órbita del Poder Ejecutivo y que nos manden, digamos, la asignación presupuestal y aprobarla. Todo lo demás está de más. Si no tenemos capacidad de decisión ni de incidencia en cómo se asignan los recursos públicos en una rendición de cuentas en materia de lo que es la recuperación salarial para el sector público. Pero además hay algo que es peor, y es que aparece un artículo 5, porque además hicieron mal los cálculos, porque con COFE negociaron hasta el 30 de junio, pero después hicieron promesas de incremento. Y entonces aparece este artículo 5, que es un cheque en blanco y es la discrecionalidad total. Mire, es de estilo que cuando hay justamente una rendición de cuentas o un presupuesto, siempre se habilita el Poder Ejecutivo a actualizar algunas partidas y eso cambia el costeo del articulado. El problema es que el costeo del articulado no vino. No existe una planilla con el costeo de este articulado. ¿Sabe dónde lo puede revisar? Yo soy gran militante de la aplicación. En Presupuesto Fácil UI. Tampoco está completo, Tampoco está completo porque hay artículos que tienen costo y que viene el Poder Ejecutivo a decir que tienen costo y el costo ahí no aparece. Entonces, acá tenemos al artículo 5, que lo que dice es que, bueno, se pueden habilitar los créditos para dar cumplimiento a los incrementos salariales acordados en el marco de la negociación colectiva. Ahora, no se dice cuánto se va a habilitar, ni sabemos la característica de esos incrementos salariales, ni sabemos cuánta plata es, ni sabemos cómo se va a distribuir, ni sabemos efectivamente qué rol tiene el Parlamento en el control y asignación presupuestal. Yo ayer decía, si van a incluir este tipo de artículos en la rendición de cuentas, que además se incluyó efectivamente en la comisión, porque fue un aditivo que apareció 30 días después de que empezamos a discutir, apaguen la luz y nos vamos. ¿Para qué vamos a discutir cuánta plata se pone en esta rendición de cuentas? Si total el Parlamento parece que no tiene ninguna incidencia en eso, y menos en el control de los dineros públicos. Acompañado de todas estas promesas que se hacen y anuncios que se hacen, pero que no están escritos en ningún lado, presidente. ¿Y sabe por qué la preocupación? No es esencialmente por el control de los fondos públicos, que sí también es el rol del Parlamento. Es sobre todo
para poder hacer el control del cumplimiento de los compromisos que asume el gobierno en materia salarial. Porque ya nos pasó de empezar el año 2022 con un gobierno que dijo que en el 2022 se iba a interrumpir la pérdida salarial y no se interrumpió. Y acá hay otros fenómenos, por ejemplo el de la inflación. Ayer el diputado Valdomir lo explicaba muy bien. Si nosotros no tenemos políticas específicas para que el bolsillo uruguayo logre absorber esos aumentos de inflación, que sí, que son parte de externalidades, que tienen que ver con la guerra en Ucrania, que tienen que ver con un proceso de aceleración inflacionaria en el resto del mundo. Ahora, hubo otros procesos de aceleración inflacionaria y en Uruguay lo que pasaba era que se aumentaban los salarios empatando con la inflación. Entonces la gente no perdía tanta capacidad de compra. Eso no pasa en Uruguay hace 2 años y medio. Entonces, lo que nosotros decimos es, queremos conocer las características. El Frente Amplio va a presentar algunos aditivos y sustitutivos, los tienen repartidos, de que por lo menos explicite cuáles son esos compromisos con los trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras que siguen esperando la recuperación salarial de la que se viene hablando hace 3 años que va a pasar, y ahora nos enteramos que es la recuperación y hasta por ahí nomás. Entonces, dejar esas puntualizaciones porque es algo que nos preocupa y que nos parece que como parte de la técnica presupuestal y legislativa es muy discrecional, es poco transparente y además no le da seguridad ni al Parlamento para el control de la gestión de los recursos ni a los trabajadores para efectivamente hacer el cumplimiento de lo que son los acuerdos que se hacen en algunas oficinas de este Parlamento. Es decir, en toda esta serie de disposiciones hay algunas que son actualizaciones normativas y que el Frente Amplio puede estar de acuerdo y va a acompañar. Ahora, es cierto que también se refuerza una vez más lo que es la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, algo que ha venido siendo una constante, porque, vuelvo a decir, parece que el Parlamento cada vez tiene un rol menor en lo que tiene que ver con la asignación presupuestaria y la discusión de cuál es el direccionamiento de los recursos que aparecen. Así que dejar estas puntualizaciones, presidente, y con respecto a estos cambios, bueno, decíamos, el Frente Amplio va a presentar aditivos en este sentido para traer tranquilidad, no solo al Parlamento, sino también a los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Gracias a usted, diputada Díaz. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Sebastián Andújar. Gracias, presidente. Sí, uno no quiere profundizar mucho en el debate porque también está bueno que el tratamiento de la rendición, ya discutimos en comisión,